Está ya con nosotros Florent Prunier, biólogo, miembro de la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado. Florent, muy buenas tardes y bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenas, Ángela. Bueno, Florent, esta va a ser nuestra última visita, ¿verdad? Porque ya nos despediremos y te daremos las felices fiestas, Vale. Pero en unas semanitas estaremos otra vez con tu colaboración con la sección En Verde. Florent, decía un lema extraído de un proyecto de puesta en valor de la Patagonia: se quiere lo que se conoce y se cuida lo que se quiere, ¿no? De alguna manera, este sentimiento, esta filosofía late bajo la publicación de Bosque Animado, la revista Herbícola, ¿no? Bueno, sí, claramente toda la educación ambiental está vinculando a ese precepto, ¿no? De que todo lo que rodea pues, la educación, de enseñar, de intentar mostrar, de aproximar, que la gente lo vea por sí mismo, pues para esto, ¿no? Que se coge cariño a lo que se conoce. Y bueno, pues en concreto la revista pues sigue esa misma filosofía. Y por eso hoy vamos a aprovechar para hablar de su número 3, ¿verdad? Sí. Efectivamente, y de paso, para, si quieres, nos podemos retrotraer al origen de Herbícola, cómo nace esta publicación que de alguna forma representa, ¿no?, a la asociación. Sí, bueno, entonces Herbícola realmente es una publicación anual. Bueno, tiene 3 números, entonces es bastante joven y vamos a intentar ir lo más lejos posible. ¿El verañito, entonces? Exactamente, aunque bueno, eso también, el proyecto tendrá un inicio, en fin, que eso ya está contemplado, ¿no? Y pues básicamente es que especialmente la asociación, pero muchos otros colectivos y personas pues están vinculados al río Guadalquivir. Y entonces pues queríamos hacer una revista que no es exactamente la revista de la asociación, pero la revista del río, ¿no? Entonces del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, y ahí pues poniendo una cosa muy estrecha para poder ir justamente pues indagar lo máximo y sacar el máximo provecho posible del río, ¿no? Entonces, pues realmente todos los contenidos centrales, tanto de naturaleza, que bueno, es el tema en el cual somos un poco más expertos, pero bueno, también a nivel cultural, como no, pues lo que es un poco los usos que se hacen del río, los usos ciudadanos, plantear un poco lo que, digamos que nosotros lo que queremos es dar la información para que en los años futuros, pues ahí tenemos como una especie de obra de referencia en cual pues podemos ir buceando y buscar, bueno, pues cómo vamos a orientar la gestión del río, lo que vamos a plantear como actividad y dar un poco voz a todos los colectivos, porque bueno, eso no es solo una voz, es un poco pues una visión global y eso es. Pasado, presente y futuro de la educación ambiental, ¿verdad?, para seguir avanzando, ¿no?, para seguir analizando, haciendo visibles esas posibles deficiencias, ¿no?, esos aspectos en los que haya que mejorar. Decía Antonio Agustín Cuello, que una de las grandes carencias puede ser la escasa investigación que todavía existe en este campo concreto de la educación ambiental, si bien es verdad que debido a la falta de recursos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Bueno, de todo, entonces ese tema sobresale el río en general, ¿no? La educación ambiental pues es una actividad relativamente reciente, ¿no? Una actividad humana, bueno, formalizada como tal, digamos, ¿no? Es algo bastante nuevo y bueno, pues hay que investigarlo como proceso de docencia y bueno, pues Agustín, que es como a la vez especializado en temas de ríos y de educación ambiental, pues él hace el balance de este panorama, ¿no? De que lo que es, aunque puede parecer sencillo, pero lo que es difícil es saber cuáles son las mejores herramientas, las que son como, pues, que nos cuestan el menor esfuerzo posible
y que van a aproximar a toda una generación de personas, o que sean alumnos o que sean adultos, al río y a conocerlo y a tener todos los conocimientos para, como pues decía, pues esos son los retos que se plantean y a ver qué vía estamos buscando, ¿no? Pues esa visión pues no es fácil escoger. Podemos decir, bueno, pues simplemente explicándolo y hablándolo juntos y tal, pues se va a entender, pero bueno, la educación va mucho más allá que esto y pues un poco lo que está planteando Agustín, ¿no? El decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, en una especie de editorial de introducción, ¿verdad?, a la revista, hablaba sobre 3 puntos sobre los cuales debería pivotar, digamos, ¿no? La educación ambiental, relevancia, necesidad y oportunidad. Pero claro, esto es muy complicado sin el suficiente apoyo institucional, ¿no?, esta evolución. Sí, no, por supuestísimo, eso ya... bueno, la educación es obra de todos para todos, entonces efectivamente es necesario pues tener los apoyos de la institución, tanto pues a nivel financiero, también como pues de prestar oportunidades, bueno, todo eso es, bueno, no se puede hacer sin ello, ¿no? Efectivamente. Y una vez contemos con ello, incluso sin contar con ello, se sigue trabajando, ¿verdad? Para empezar, el biólogo Juan Matutano nos invitaba a reflexionar sobre el complejo espectro que abarca la educación ambiental. Él nos decía algo así como que esto no es solo sacar a los niños al campo, ¿no? Efectivamente, bueno, eso es un punto interesante, ¿no? Porque efectivamente bueno, la visión un poco así global, rápida, muy esquemática de la educación ambiental, si dices esas palabras, es totalmente lo que acaba de decir, que la mayoría de la gente, la mayoría bueno, de los políticos o de la gente que tiene una cierta influencia también, pues rápidamente piensan, bueno, una pandilla de niños que van al campo cantando casi. Y ya está, ¿no? Y maravillándose, ¿no? Bueno, pues la educación ambiental abarca todas las personas, entonces son muchísimo más colectivos, ¿no? Y no se puede quedar restringida a subcolectivos que además que dan mucho pie a... Bueno, pues hacer una especie de reportaje o fotografías muy alegres, muy bonitas y ya está, ¿no? Entonces, pues desde la asociación reivindicamos mucho esa faceta y de hecho intentamos, vamos, que no hacemos muchas actividades, algunas hacemos, pero que no nos centramos en este colectivo, ¿no? Entonces, es muy importante que, bueno, que cada uno sienta la posibilidad que la educación ambiental es para el mismo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Y por un lado está ese trabajo de campo que no deja de realizarse. De hecho, bueno, el fin de semana del 1 al 3, ¿no? Estuvisteis en Málaga, ¿puede ser? Sí. Estuvisteis allí con, bueno, todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Las charcas temporales, efectivamente. O sea, que ese trabajo no se detiene nunca, pero por otro lado también está la necesidad de conocer la historia, ¿no? En este caso de conocer el río, y hay una imagen que me parece muy ilustrativa de la revista en la cual pues se dice que lo que conocemos es la punta, ¿no?, de un iceberg enorme, ¿no? Sí, no, lo que es gracioso, entre comillas, es lo que decía antes, la revista intentamos decir, vamos a acotarlo lo máximo posible porque, claro, hacer una revista es muy complicado y si pones cosas amplias, pues nos vamos a perder ahí, va a ser muy difícil pues decir a la gente, pues mira, tú eres la persona que tienes que escribir o tienes que interesarte en esto, ¿no? Entonces, intentamos acotar lo máximo y bueno, el río cualquiera a su paso por Córdoba. En términos de superficie no es muy grande, pero ya vas tirando del hilo y bueno, es increíble lo que estás sacando. Mismamente lo que la última vez, hace 2 semanas, pues hablamos que dando un paseo ya encontramos un arbusto en forma de árbol y bueno, pues nadie se había percatado de esto y es una cosa muy especial. Y entonces pues vamos a intentar correr la pelota esa y buscar pues a sacar lo máximo de temas, ¿no? Y en cuanto a las demandas, a las reivindicaciones que hacen las personas que conocen, que cuidan, que investigan en el río, pues hay cuestiones más conocidas como la contaminación, los vertidos, pero también es un obstáculo la demanda y la extracción excesiva de agua, ¿no? Algo que afecta, pues para empezar, al propio ecosistema del río, ¿no?
Sí, entonces eso ya es una visión ya de toda la cuenca, ya, claro. Es decir, que bueno, pues un río es lo que sabemos, ¿no? Entonces un espacio lineal, muy delimitado, acotado, pero realmente se inscribe en todo un territorio, en una cuenca. Entonces una cuenca pues es todo un área, una gran superficie que recoge agua. Imagínate tú de Cazorla, del Segura, de Sierra Nevada, de Sierra Morena, y todas esas aguas pues confluyen hasta el río Guadalquivir y pues va desembocando en San Lucar de Barrameda, ¿no? Entonces, todo ese espacio, todo ese territorio es la cuenca. Entonces, la disponibilidad del agua pues no se trata de un punto, se trata de todo lo que se hace a nivel de la cuenca. Y entonces, pues, la actividad humana, pues es claro, no es un fenómeno relevante. Natural puntual y ya está, ¿no? Que no es un fenómeno natural puntual, sino que aquí la mano del hombre tiene mucho que ver. Totalmente, sí, bueno, pues, ya en Europa ya podemos decir que casi no hay ningún ecosistema natural, realmente todo está humanizado y de un cierto modo pues tenemos que ver qué tipo de influencia tenemos que dar, ¿no? Entonces pues las aguas de la cuenca pues hay una explotación muy importante porque bueno, hay mucha demanda para bueno, para beber, pero fundamentalmente de la agricultura, ¿no? Se ha hecho muchas obras también para el tema del riego. Entonces, todo eso también se tiene que revalorizar un poco, porque, bueno, por ejemplo, pues, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande para como, modernizar los sistemas de riegos, pero sin embargo no se ha disminuido las cotas de agua, es decir, que tienen tanta agua pero con sistemas más eficaces. Entonces, el resultado es que realmente se ha plantado cultivos que necesitan más agua. Entonces, no necesariamente es lo que necesitábamos, ¿no? Y después hay otro tema muy importante y grave, es que hay muchísima extracción ilegal. Es que no es muy raro pasear en un río y ver una bomba ahí que sale un poco de la nada, y hay muchísimos puntos negros, y yo diría que además muchos están conocidos de la administración, entonces pues ahí tienen que hacer más esfuerzos. Afecta a la biota, como decíamos, especies que desaparecen, aparte de la migración hacia el norte, en fin, bueno, ya si hablamos del cambio climático, ya podemos, y seguimos hablando además de la mano de la intervención humana, y es que además ese decrecimiento de los embalses, la poca agua, impide una depuración adecuada, lo cual también repercute directamente sobre la calidad del agua que nosotros consumimos, ¿no? Sí, bueno, no sé. Este es un estudio que podemos encontrar también en la revista. Sí, vale. Bueno, los embalses de consumo humano son bastante localizados y limitados, pero es verdad que, por ejemplo, pues casi todo el mundo en Córdoba se ha dado cuenta desde varios años que el agua en verano pues tiene un sabor un poco a verdina, digamos. Que, bueno, pues eso es porque las aguas están poco eutrofizadas, ¿no? Pero bueno, sin embargo hay controles de calidad y está perfectamente, bueno, buenas para el consumo, ¿no? Pero eso. Los ríos son, decían también en algún momento en uno de los artículos de la revista, las arterias, las venas, ¿verdad?, de los continentes, ¿no? Y esto quizás se nos olvida, nos hemos acostumbrado tanto a la estampa, ¿verdad?, del río Guadalquivir pasando por Córdoba, no nos damos cuenta de la importancia, ¿no?, de lo vital bueno, que es. La vida ha salido del agua y los ríos son como vías de transporte, de la energía, tanto la energía de la velocidad del agua, de los alimentos, de los animales, las plantas que lo usan como vía de tránsito, que es un gran corredor, porque claro, gracias a esa visión de cuenca que estábamos hablando antes, pues las especies ya pueden desplazarse a través o bien del canal o bien del bosque de ribera. Entonces es como un sistema que irriga, pero cada vez en riachuelos más pequeñitos, y entonces te acaba por irrigar toda la superficie del espacio. Dicho esto, también interesante, y ya volvemos a las charcas, para hacer un pequeño enlace y rizar el rizo. Hay algunos espacios que se acumula agua, pero que eso no desemboca en ríos. Entonces, esos son
Bueno, lo que técnicamente se llama como charcas endorreicas o cuencas endorreicas, ¿no? Lo más conocido es, o uno de los más conocidos es uno en el sur de África, donde hay una zona pantanosa, hay un río que avanza en el desierto y que no desemboca al mar, ¿no? No sé si te suena. En Okavango, me parece. Bueno, pues eso, es decir, que hay entonces, esta visión de la cuenca, pero después, puntualmente, hay una especie de lentejuela de zonas donde no se escapa el agua, salvo por evaporación. Bueno, volvemos siempre, ¿no? A las charcas temporales Sí, y a otro tipo de charcas, porque se nota que es tu pasión y eso no lo puedes remediar. Se habla también, se hace un balance bastante completo en este número 3 perteneciente a 2012 de Arvícola, pues sobre Córdoba 2004, la Universidad de Verano del Guadalquivir, los paseos por el río Vivo, ¿verdad? Sí. Diseñados por Diego Peinazo, que es otro colaborador de nuestra sección, la celebración del Día de las Aves, la campaña Investigando el Río. Incluso, bueno, tenemos hasta moliendo versos, ¿no? Pudimos aprovechar esa estancia en los molinos para recitar con el agua casi en nuestros oídos, ¿no? Una experiencia desde luego única. Pues efectivamente, así quisimos aproximarlo a la vista, ¿no? Y bueno, demostrar perfectamente que intentamos pues que todas las personas que tienen un vínculo con el río pues participen. Ahora pues el río, pues la ciudad cordobesa pues empezó a darse cuenta, bueno, entre comillas, en los años 90, finales de los 90. Sí, que es cuando se produce este boom, ¿no?, de actividades. Sí, hay una especie de explosión de conciencia un poco ecologista en España y en Andalucía. Y bueno, había mucho que hacer en el río, entonces cuando ya se plantean pues, las primeras charlas, los primeros censos, cuando ya se hacen los primeros trabajos que permiten que después de muchos años se declare el monumento natural y entonces pues desde el inicio realmente, principalmente el grupo Godesa, desde los inicios, pues como pusieron mucho enfoque pues, a la divulgación, a la educación. Bien, entonces pues nosotros con esos casi 20 años de andadura de esta visión, pues como queríamos plasmarlo de una forma, decía, bueno, vamos a hablar de la educación ambiental, pero bueno, pues eso hay que recoger las experiencias, todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque eso no partimos de la nada, que en Córdoba pues se ha hecho bastante cosas, que a veces ha sido más puntual, a veces más o menos conocido, que hay ciertos barrios que tienen más identidad, pero vamos, que a lo largo de las 2 últimas décadas pues ha habido mucho movimiento. Entonces pues eso no lo podíamos dejar de lado, ¿no? Entonces pues era un poco el punto de presentar lo que se ha hecho de educación ambiental en el río. Y desde 2007, pues recuperar un espacio como los Sotos de la Albolafia, ¿no?, que estaba ahí y muchas personas, incluso muchos cordobeses y cordobesas, no lo conocían, ¿no? Bueno, yo estoy parcialmente de desacuerdo contigo, porque yo creo que gracias a ese trabajo que estamos diciendo del Godesa, la mayoría de los cordobeses pues saben más o menos, no necesariamente con mucha precisión, pero más o menos saben que en el río por ahí, a veces no lo tienen claro dónde están los límites del monumento, pero más o menos saben que ahí hay algo importante relacionado con las aves. Ahora, lo que no se dan cuenta es que agua abajo y agua arriba hay las mismas especies, quizás claro, a veces en mayor número, ¿no? Pero por eso te digo la importancia que tienen, ¿no?, este tipo de iniciativas para recuperarlas. De hecho, pues hace un par de días hablábamos de los Sotos de la Albolafia por esa... En fin, ese plan de talar, sí, ¿verdad? Sí. Y esto habría un nuevo debate, que además ha tenido también su peso incluso en la red, sobre si podía ser un argumento el que la vegetación ocultara la estampa, la imagen del río, o incluso pudiera estar perjudicándonos en la medida en que oculta la basura, los residuos. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo opino que primero hay muchas visiones diferentes, que muchas personas también, bueno, todo el mundo tiene el derecho a opinar, y entonces efectivamente hay muchas opiniones. Ahora, no hay que tener una visión muy drástica o muy cerrada de una cosa así o nada, ¿no? Entonces, lo que se plantea es lo que se intenta plantear, o lo que nosotros entendemos que se ha planteado desde la administración,
Porque claro, después cuando ves la ejecución, pues después hay alguna divergencia, ¿no? Pero bueno, más o menos. No es una tarea al azar, ¿no? Ahora, hay personas que piensan, no, es que tocar un árbol ya es algo que no se puede hacer, ¿no? Que eso es un ser lleno de vida y no, es muy importante y no se pueden tocar. Estaríamos en la línea de Ecologistas en Acción, ¿no? Que dice que se puede hacer de una manera, digamos, respetuosa, evidentemente, teniendo en cuenta los recursos naturales, las consecuencias, pero bueno, que se puede hacer, ¿no? En alguna medida. Yo lo que te quiero decir es que hay dos visiones totalmente opuestas. Entonces, una visión de no se puede hacer nada. Y otras que dirías, bueno, pues ahí eso tiene que ser como un río norte europeo, como en París o en Berlín, o ahí limpio, ahí con mucha agua que pase. Bueno, pues la cosa está entre los dos. Y aparte que también hay un problema, es que muchas de las riberas están invadidas por especies de árboles y arbustos que no tienen nada que hacer aquí. Entonces, si nosotros queremos conservar el sausgatillo, que hablamos la última vez, o árboles autóctonos del río, que a las aves les gustan, pues también hay que pues, gestionar lo que no tienen que hacer ahí. Ahora, también hay otro problema, por ejemplo, es que entonces eso incluye los eucaliptos, pero los grandes eucaliptos, pues los cormoranes vienen a dormir en ellos, hacen dormidero. Entonces hay dos visiones. Sí, los eucaliptos son exóticos, fuera. No, pero es que soportan el dormidero de cormoranes. Lo tenemos que ver. ¿Cómo hacemos? Entonces, claro. Todo eso, pues hay que, ¿no? En una visión que hay que sopesar un poco todo, ver la visión a nivel del paisaje de una forma más global, a una escala un poco superior. Es una realidad muy compleja, ¿no? Sí, pero hay que, bueno, es complejo, pero también, bueno, una visión de negociación entre personas, pero también de oportunidades del ecosistema. Entonces es muy interesante porque es un poco como un laboratorio que tenemos aquí y que pues desde Córdoba estamos diciendo, bueno, pues como el laboratorio para el futuro, cómo vamos a gestionar los ríos. Entonces es muy interesante ver esa visión un poco ahí, bueno, pues de ensayo-error, de laboratorio y de plantear que eso en el futuro es lo que se tiene que extender a lo largo bueno, de mucho más que simplemente el río en la ciudad, ¿no? Y para ello, a modo de puerta, digamos, de ventana, también está este cuaderno de campo del Guadalquivir a su paso por Córdoba, esta revista arbícola. También en ella nos acercamos a la vertiente educativa del anillamiento de aves. Y yo te quería preguntar en qué consiste este método científico de estudio biológico de aves silvestres. Bueno, pues el anillamiento científico, pues, bueno, nosotros desde la asociación no lo practicamos, pero tenemos compañeros que están en una asociación que se llama EPOPS. EPOPS es el nombre científico de una ave, de la bubilla. Y entonces, pues son personas que tienen un bagaje bastante amplio. Y lo digo porque para ser anillador científico tienes que pasar un examen que es bastante difícil. Es un poco como pasar 3 o 4 veces, en dificultad 3 o 4 veces el carnet de conducción. Vaya. Entonces no es fácil, no. Bastante complicado. Bueno, entonces pues los anilladores tienen un sistema de trampeo de aves, en el cual pues ellos consiguen como capturar las aves sin dañarlas, porque la idea es que en la pata, en el tarso del ave, pues le van a poner una anilla. Entonces, bueno, pues el anillo va a ser como un DNI, ¿no? Básicamente. Entonces, el DNI va a poner un número y en el mundo no habrá ningún otro pájaro que va a estar cogido, anillado con el mismo número. Eso es imposible. Porque entonces, eso se gestiona a nivel de cada país, pues del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una oficina, como una imprenta. Entonces, había la imprenta de las medallas de oro. Pues, ahora tenemos la imprenta de las anillas, ¿no? Cada uno con su número. Y se las envían a los anilladores. Bien. Entonces, pues el objetivo de esto, pues que, claro, de coger una vez un ave, anillarlo con su DNI, pero realmente el objetivo es
que otra persona en otra parte del continente, pues claro, como recaptura ese ave. Entonces, a veces pasa a trazando, escasos kilómetros, porque si el ave no se desplaza mucho, o si ya si se recaptura justo después de haber sido anidado por primera vez. Pero otras veces pues llega hasta el norte de Europa, se puede trazar el itinerario que ha seguido. Exactamente. Hay que pensar que a veces hay cientos de miles, sobre todo los paseriformes, los pequeñitos, vamos, que son millones de individuos. Entonces es muy difícil capturar uno, pero recapturar uno ya es una posibilidad ínfima, ínfima, ¿no? Entonces, a lo largo de su vida, pues las aves no suelen ser recapturadas en muchas ocasiones, ¿no? Pero si se recapturan 10, 50 o 100 aves de la misma especie, anidada en el mismo lugar, y se recapturan pues, en varias otras partes de Europa en periodos claves, pues ahí sí puedes ya hacer unas extrapolaciones, ¿no? En Arvícola también encontramos pues, más hallazgos, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos con uno que pertenece lógicamente a 2011, que lo recogéis en este número 3, y es ese numeroso grupo de flamencos comunes en las Quemadillas, ¿no? Pues eso fue todo un espectáculo, realmente, fue maravilloso, ¿no? Entonces, en 2010, 2011 y el año anterior, cuando hubo muchísima agua, pues es que digamos que cuando pasamos por la autovía, hay un meandro del río Guadalquivir que se queda bastante aislado, y este meandro, pues, o antiguo meandro, pues en los años 60, 70 ha sido como cambiado por los colonos, perdón. Entonces eran personas que venían aquí a poner en valor, entre comillas, los terrenos agrícolas, y entonces pues se ha transformado en explotación agrícola. Y a continuación, pues en los años 90, me parece, pues hubo extracción fue una gravera. Porque bueno, en un río hay muchos cantos rodados y también pues hay cantos rodados pequeñitos, ¿no? Entonces esos son buenos materiales de construcción. Entonces, en esta zona de la Quemadilla, que está bastante aislada, pues ahí había una antigua gravera y extraían mucha gravera, muchas, y entonces el nivel del suelo es bastante bajo y casi más bajo que el río realmente. Entonces, en los años de muchísima precipitación, hace falta mucho, ¿eh? Por ejemplo, el año pasado estaba seco todo el año. Este año hay charquillos, pero aún no se ha llenado y no sabemos si se va a llenar. Es complicado, ¿no? Pero vamos, los 2 últimos años estos que fueron tan especiales, pues se llenó de agua durante 6 meses más o menos, hasta julio y agosto, y ahí pues en junio pues muchos flamencos pues vinieron a pasar el gato. Entonces pues los habitantes de la urbanización de al lado pues maravillados por los flamencos. Y bueno, pues empezamos a venir a observar flamencos y bueno, pasamos mucho tiempo en la charca, porque daba la circunstancia que los flamencos, pues tal como explicábamos hace 5 minutos, pues los anidan, ¿no? Entonces la mayor colonia en Europa es Fuente de Piedra, en Málaga, a 100 kilómetros, no muy lejos, ¿no? Y entonces pues ahí cada año pues anidan una gran proporción de los pollos que nacen. Y pues entonces pues esas aves viven mucho tiempo, 20, 25 años, 30 años tranquilamente, vamos, que son muy longevos, ¿no? Y entonces pues en la charca había muchísimos flamencos anidados. Lo que pasa es que en Fuente de Piedra le ponen la anilla metálica, la chapita que estábamos diciendo antes, sí, pero también le ponen una anilla muy grande, de este tamaño más o menos, en plástico, con letras escritas en negro, muy visibles. Entonces tú con un telescopio, pues a lo lejos lo puedes ver, no hace falta que lo recaptures. Que bueno, capturar un flamenco no es fácil, imagínate. Entonces pues podíamos leer las anillas de los flamencos con los telescopios y ahí pasamos el rato.
y pues vimos muchísimos, vimos yo creo, un centenar de individuos. Entonces, pues cuando ves un centenar de individuos, pues después mandas la observación y entonces te dicen, pues este flamenco ha nacido en el 1997, que creo que era uno de los abuelitos del grupo. Este es un macho, ha viajado de Fuente de Piedras al norte de África y ahora está aquí y mañana estará en la Camarga, quizás, porque se mueven mucho, ¿no? Y entonces, pues, interesante porque, claro, esos son programas que hacen la Estación Biológica de Doñana, su equivalente en Francia, y entonces son estudios a muy larga escala, a nivel de todo el Mediterráneo realmente. Entonces, pues, está bien que a veces haya gente con vecinos o gente como nosotros que encuentran, flamenco, pues le voy a leer a la niña, y así contribuimos poquito a la ciencia en general. Sumamente gratificante, ¿no? Como ese fin de semana al que antes hacíamos referencia y en el que se buscaba avanzar, ¿no? En ese estudio de los grandes branquiópodos, ¿no? Y hacer también un muestreo, ¿no? Sí. Y bueno, bueno, pues hablando de branquiópodos, este fin de semana en la facultad vamos a organizar un taller para aprender a identificarlos. Bueno, hay mucha gente de Málaga, de la provincia, de colaboradores, estudiantes también, ¿no? Y pues quizás podemos hacer la transición hacia la especie. Claro. La especie. Sí, la especie, ¿no? De cada día, de cada miércoles. Eso es. Pues yo había elegido, para enlazar un poco, bueno, pues quedarme en el tema de las charcas temporales, entonces la artemia. Entonces, ¿te suena quizás la artemia? ¿O La verdad no? es que no la conozco. Bueno, pues la artemia son crustáceos del grupo de los que hablamos hace dos semanas. Sí. Bien. Y lo que pasa es que las artemias no viven en charcas de agua dulce. Entonces, claro, cuando todas esas charcas que estamos hablando se rellenan de agua de lluvia, fundamentalmente, pues eso es agua dulce, ¿no? Pero en la península ibérica hay varias zonas, pues como que las charcas están en un terreno, la geología, la roca, el suelo es salino, y entonces pues el agua, cuando hay mucha agua, pues que se permanece, se mezcla con el suelo y el suelo pierde su salinidad y entonces se ponen muy saladas, ¿no? Entonces las artemias pues viven en medios hipersalinos, es decir, salinos no, hipersalinos. Muy salinos. Entonces eso básicamente son las salinas, entonces las salinas de la costa con agua del mar. Y en el interior también, bastante interesante, tenemos salinas en Córdoba. No sé si en la zona de Campiña, de Baena, y ahora es un poco un tema que tenemos que investigar por ver, porque muchas se habían perdido, pero ya hemos visto que algunas se han recuperado. Y entonces, pues hay muchos arroyos, bueno, hay algunos arroyos de la Campiña que pasan por esas capas geológicas tan saladas, y el agua sale hiper salina. Pues entonces seguiremos aprendiendo, ¿no? Eso es. Volverán, ¿no? Regresará esta especie a la sección, ¿verdad? Entonces, pues, no, entonces las artemias, pues, pero bueno, no sé, ¿no tenemos mucho tiempo? ¿O? No, de hecho estamos ya casi a puntito de terminar. Vale, pero... bueno, pues olvidamos de la artemia, porque una cosa muy importante que antes de la Navidad, porque yo he traído el regalo perfecto. Muy bien. Esto lo consideramos, además ya damos el salto al ecoconsejo, ¿no? O el ecotruco. El ecoconsejo. Entonces, el ecoconsejo es la mejor invención que conozco para el invierno, que es una bolsa de agua caliente. Y mira qué sencillo, ¿verdad? Sí. Entonces, todas nuestras abuelas lo conocen, y bueno, casi seguro que todas las personas que tienen más de 30 años lo conocen. Pero bueno, pues yo la verdad es que la primera vez que me hablan de esto, pues bolsa de agua caliente me sonaba muy, vamos, yo qué sé, a prehistórico casi, ¿no? Y realmente está muy bien porque cuando te vas bueno, la bolsa de agua caliente básicamente es para ponernos en la cama y para tener calor, ¿no?
Bien, pues entonces pues, siempre tenemos frío los pies, ¿no? Entonces el eco-consejo es que, claro, es que no sirve para nada poner mucha calefacción en la habitación, porque realmente cuando dormimos el cuerpo tiene que bajar de temperatura un par de grados, incluso, entonces es mejor dormir en un sitio un poco fresco, frío, ¿no? Pero un poco fresco, y entonces pues calefacción está mal. Y además, pues la bolsa de agua caliente tiene la gran ventaja de calentarte los pies cuando tienes frío, cuando te vas a dormir, y maravilloso. Y ahí eso que se ahorra también, ¿no? Hombre, claro, ahí va el eco-consejo va por ahí, es decir, que en vez de tener mucha estufa, que eso cuesta una barbaridad, además con el precio de la electricidad ahora hay que mirarlo con el ojo, pues ahí tenemos un invento maravilloso y que funciona de manera, bueno, fantástica, vamos. Para dolencias o simplemente para eso, para el frío, ¿no? Para ese calefactor pequeñito que ponemos en los pies, pues bueno, podemos utilizar también esa bolsa. Así que me parece que hace un par de años tocaba a toda la familia eso de como regalo de Navidad, y así que si una persona no tiene mucha idea ahora de qué ofrecer a la teletienda. Y además ahora hay bolsas de estas, pero así con formas divertidas, ¿no? En fin, si queremos... Bueno, la bolsa es un placer. Ahora sí, lo que hay que hacer es comprar una cosa buena, ¿no? Porque eso es agua caliente a 90, 100 grados, no vas a correr una cosa que va a fugar y va a ser un desastre, ¿no? Y después pues le puedes hacer funda. Cubrirla con para el tacto. Lo que tú prefieres y pues es un regalo ecológico, ¿verdad? Útil. Bueno, yo creo que... Desde luego, y que te van a agradecer, ¿verdad? Bueno, pues Florent, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí un miércoles más y bueno, en un par de semanas, alguna más, pero bueno, más o menos. Claro, damos el saltito con las fiestas, pero dentro de nada estaremos aquí otra vez. Es que yo voy a aprovechar todas esas vacaciones para quedarme al calentito con tu bolsa de agua caliente. Florent, antes de que te vayas, te quería preguntar, para las personas que se hayan interesado por Arbícola, ¿cómo podemos acceder? Porque su versión web la tenemos, ¿no? Sí, entonces la revista, pues algo que queremos que todo el mundo pueda acceder, sobre todo la gente de Córdoba, como ¿no? Entonces, pues... bueno, como no tenemos mucho recurso, pues en papel está bastante contado, ¿no? Entonces hay que referirse a la página web, donde están todos los números, y también nosotros la entregamos a todas las bibliotecas del ayuntamiento. Entonces, a través de Biblioteca Central, perdón, pues la mandan a todas las bibliotecas de los centros cívicos, y ahí, en teoría, están las revistas para que todos los cordobeses pues, puedan disfrutar con ella. Y si no la tenemos, como decíamos antes, en internet, además siempre de verdad invitamos a consultar esa página de Bosque Animado. Yo simplemente, ya que vamos a acabar, pues quería agradecer a todas las personas que participan en la entrevista, en la revista que la hacen posible, ¿no? Claro. Los autores, como no, pero bueno, también todos los colaboradores que dedican tiempo a verificar, a leer, a ver las faltas de ortografía, los fotógrafos, que en la última revista hay unas fotos que son, vamos, espectaculares, realmente de muy alto nivel, y bueno, pues estamos muy afortunados de contar con toda esa pequeña comunidad que nos ayuda. Y este homenaje ya en la portada al hombre del río, claro, ¿no? Claro, eso... Nuestro querido hombre del río, cuya integridad ahora mismo, pues... sí, pero bueno, en el río Mediterráneo hay que entender también que... A ver, siempre estará ahí, ¿no? Eso, en el recuerdo, efectivamente. Muy bien, pues Florent, muchísimas gracias, que disfrutes mucho de las fiestas. Muchas gracias a ti. Y nada, y que dentro de nada pues estemos aquí de nuevo en el Plato de Córdoba TV.